Bienvenida o bienvenido. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2025 y tenemos sobre la mesa una serie de documentos oficiales frescos, recién salidos del Diario Oficial de Colombia con fecha de ayer. Son principalmente resoluciones y acuerdos. Nuestra misión hoy es, sumergirnos en estos textos, que pueden parecer bastante técnicos a simple vista, para sacar a la luz las decisiones y los ajustes clave que están, dándole forma a distintos ámbitos en Colombia. Hablaremos de manejo de tierras y agua, del sector energético, de cómo funciona la administración por dentro, las finanzas públicas y hasta cómo opera una empresa estatal hotelera. Vamos a ver qué significan realmente estos cambios normativos. Exactamente. La idea es ir un poco más allá de la letra pequeña, ¿no? Entender cómo estas normativas, a veces muy específicas, impactan en la gestión concreta del territorio, la economía y, los servicios que recibe la gente. Veremos cómo se afinan procesos, cómo se mueven recursos y se establecen nuevas reglas del juego en áreas que, la verdad, nos tocan a todos. Perfecto. Empecemos entonces por la tierra y los recursos naturales. Hay una modificación importante del Ministerio de Agricultura sobre las llamadas APPA, las áreas de protección para la producción de alimentos, allá en La Guajira. ¿Qué es lo que cambia exactamente con esta resolución 00289? Lo central es un ajuste en los límites geográficos de estas áreas protegidas. Afecta a casi 80,000 hectáreas, fíjate, distribuidas en 9 municipios del sur de La Guajira. El cambio obedece a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC, actualizó la cartografía oficial. Usaron coordenadas más precisas bajo el sistema Magna Sirgas, que es el marco de referencia moderno para Colombia, basado en GPS. Ok. ¿Por qué es importante esto? Pues porque asegura que la protección legal de estas zonas, que son cruciales para producir alimentos y además consideradas estratégicas para el ordenamiento territorial por ley, que coincida perfectamente con los mapas más actuales y fiables. Entendido. Es garantizar, que la protección declarada en el papel se aplique correctamente en el terreno. O sea, la precisión geográfica como base para que la protección sea realmente efectiva. Y ya que mencionas al IGAC, veo que también hay actividad en Caldas con un par de resoluciones. ¿Qué pasa ahí? Así es. El IGAC en Caldas ha ordenado iniciar la actualización del catastro, pero con un enfoque multipropósito, en las zonas urbanas de 2 municipios, Marquetalia y San José. Y esto no es un hecho aislado, Forma parte de un esfuerzo más grande junto con la gobernación para modernizar la información sobre los predios. Un catastro actualizado es fundamental para todo. Claro. Para planificar el desarrollo urbano, calcular correctamente impuestos como el predial y dar seguridad a los propietarios sobre sus linderos. Mientras dure este proceso intensivo, se suspenden temporalmente otros trámites catastrales en esos municipios. Y un detalle interesante, las resoluciones indican seguir protocolos especiales si se encuentran territorios de comunidades indígenas o afrodescendientes. Muestra una sensibilidad hacia la diversidad étnica del territorio, ¿no? Tiene sentido. Modernizar, pero con ese cuidado. Y del suelo pasamos al agua. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAM, también ha estado activa en el Huila con varias resoluciones. ¿Cuál es el patrón ahí? ¿Qué están haciendo? Pues mira, el patrón general es de ajuste y control sobre el uso del agua superficial. Se trata de modificaciones y en algunos casos cancelaciones de concesiones de agua que se habían otorgado a particulares. Esto en ríos y quebradas de la región, como el Río Frío o el Arenoso. Las resoluciones detallan los caudales que se habían permitido usar, generalmente para consumo doméstico o riego. Y explican por qué se cambian las condiciones. A veces es a solicitud del propio usuario, pero otras veces es porque la CAM, después de hacer seguimiento, detecta que no se está usando el agua otorgada o que la infraestructura para captarla es, inadecuada. Entiendo. Refleja una gestión más activa, más vigilante, sobre cómo se aprovecha un recurso tan esencial como el agua dulce. Muy claro. Pasemos ahora a un sector que siempre genera noticias, la energía. La CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, aprobó tarifas de gas licuado de petróleo, el GLP, pero distribuido por redes, para un municipio en Chocó. Cuéntanos más, porque esto suena a una expansión importante del servicio, ¿no? Efectivamente, es un paso significativo para San José del Palmar, allá en Chocó.
La CREG aprobó los costos que la empresa Colgas podrá cobrar por distribuir el gas por tubería. Estamos hablando de alrededor de 5,000 pesos por metro cúbico y también un cargo fijo mensual por la comercialización, unos 6,000 pesos por factura. Ojo, estos valores son una referencia base, calculados a precios de finales de 2022. Esto, digamos, habilita a Colgas a desarrollar el proyecto. Y es un proyecto grande. Sí, implica una inversión considerable, superior a los 1,500 millones de pesos, con proyecciones de cuántos usuarios se conectarían y cuánto costará operar el sistema. Ahora, aquí viene un punto interesante. A ver. La UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, y usualmente da un concepto sobre la demanda esperada, bueno, pues no pudo emitir un concepto final. Según dice la CREG, fue porque Colgas no entregó toda la información que le pidieron. Vaya, ¿y eso qué implicaciones tiene? ¿Pone en riesgo el proyecto o...? No necesariamente lo pone en riesgo de inmediato, pero sí revela quizá alguna dificultad en la fase de planeación o en la coordinación entre la empresa y las entidades, ¿no? Y para asegurar que el proyecto no se quede en el papel, la CREG puso una condición muy clara. Si Colgas no empieza a prestar el servicio en un año, o si no ejecuta al menos la mitad de la inversión planeada para ese primer año, la aprobación de estas tarifas, pues se cae, se pierde. Un incentivo con dientes, por así decirlo. Para que se pongan las pilas. Exacto. Un mecanismo para incentivar que la inversión se materialice realmente. Y hablando de incentivos, la UPM también actualizó unas listas clave para beneficios tributarios en energías limpias, ¿no es así? Correcto. Mediante la resolución 00736, la UPM modificó unos anexos de una resolución anterior. Esos anexos son básicamente catálogos de bienes y servicios que pueden acceder a beneficios fiscales. ¿Qué tipo de beneficios? Pues mira, pagar menos impuesto de renta, no pagar IVA, no pagar aranceles de importación o depreciar el activo más rápido. Todo esto si se usan en proyectos de fuentes no convencionales de energía, las FNCE, de gestión eficiente de la energía, la GE, o de hidrógeno. Lo relevante es lo que añadieron ahora. Desde componentes para calderas que usan biomasa y sistemas de almacenamiento de calor, hasta cosas tan específicas como rieles de acero para trenes eléctricos o bombas de calor. Incluso, fíjate, incluyeron diversas autopartes para vehículos eléctricos, a solicitud de la empresa BYD. Eso es bastante amplio. ¿Qué nos dice esa actualización? ¿Cuál es el mensaje? Nos dice que se está intentando afinar los incentivos para que respondan mejor a lo que las empresas realmente necesitan para invertir en estas tecnologías. Se busca que la lista de equipos y servicios beneficiados esté al día con la innovación, con las necesidades del mercado. Y todo esto, claro, alineado con el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Es un esfuerzo por facilitar y, ojalá, acelerar la transición hacia energías más limpias y un uso más eficiente de la energía en general. Tiene lógica. Y para completar el panorama energético, pero mirando al sector tradicional de hidrocarburos, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, detalló un nuevo tipo de garantía que las empresas deben presentar. ¿De qué se trata esto? Se trata de cómo las empresas que firman contratos para explorar o explotar petróleo y gas aseguran que cumplirán sus compromisos. La ANH, con la resolución 0672, desarrolló un artículo de un acuerdo previo para aceptar un tipo específico de garantía. Se llama Garantía Primer Requerimiento, o GPR. Lo novedoso aquí es que ahora pueden ser emitidas por sociedades colombianas que no sean bancos ni aseguradoras. Eso sí, bajo unas reglas internacionales muy estrictas, las URD G758, que son un estándar global para estos instrumentos. ¿Y es fácil que las acepten? No, para nada. Lo realmente llamativo es el nivel de exigencia. La ANH hará una debida diligencia muy rigurosa. ¿Qué tipo de exigencia? ¿Qué tendrán que demostrar esas empresas garantes? Muchísimo detalle. La empresa que da la garantía debe estar vigilada por la Superintendencia de Sociedades, tiene que tener una solidez financiera comprobada y ser totalmente independiente de la petrolera a la que le está dando la garantía. Además, esta garantía debe estar respaldada por otra entidad, una contragarante que tenga una calificación de riesgo altísima, tipo AAA local o BBB internacional. La ANH verificará todo esto minuciosamente. Vaya nivel de detalle.
Y, como si fuera poco, la aceptación de esta garantía está vinculada a que la empresa petrolera presente un plan anticipado de inversiones. En esencia, se está blindando el cumplimiento de los contratos petroleros con requisitos financieros y de respaldo muy robustos. Esto podría interpretarse como una mayor aversión al riesgo por parte de la ANH o una búsqueda de mayor certeza en un sector que es estratégico, claro. Clarísimo. Ahora, demos un giro hacia la maquinaria interna del Estado. Hay un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores que habla sobre las acciones de tutela. ¿Qué propone exactamente? Ese documento interno, más que una norma en sí, es como una reflexión o una recomendación. Sugiere centralizar el manejo de todas las acciones de tutela que recibe el Ministerio en una sola oficina. La tutela, recordemos, es esa herramienta poderosa que tenemos para proteger derechos fundamentales. La idea es gestionarlas de forma más coordinada, usando software para seguimiento y estadísticas, y así tratar de prevenir condenas contra el Estado, lo que llaman daño antijurídico. Entiendo. Bien conecta esto con el presupuesto, mencionando normas de distribución de fondos y dando un ejemplo concreto. Una transferencia de 19,000 millones de pesos de Hacienda a la Presidencia que requirió un certificado de disponibilidad presupuestal. Muestra cómo la gestión legal y la financiera están íntimamente ligadas, ¿no? Interesante esa conexión. Y en el tema de servicios básicos, el Ministerio de Vivienda definió cómo se va a medir la eficiencia de los municipios en la gestión del agua y el saneamiento. ¿Cómo funcionará eso para el 2026? Pues sí, mediante la resolución 0612, el Ministerio fijó la metodología para evaluar qué tan bien gestionan los municipios y distritos los servicios de acueducto y alcantarillado. Esto para el año 2026. Y esta evaluación no es trivial, porque de ella depende cuánta plata reciben del Sistema General de Participaciones, el SGP, para este sector. Ah, claro. Lo curioso es que decidieron mantener la misma fórmula que usaron para evaluar el 2025. Dicen que para dar estabilidad y seguridad jurídica a los municipios. Se mirarán indicadores como si gastaron bien los recursos, si pagaron a tiempo los subsidios para los estratos más bajos, si aumentaron la cobertura, si mejoraron la calidad del agua. Para esto, usarán información de varias fuentes oficiales como el FUT, el CUIPO y el CIVICAP. O sea, la idea es premiar con más recursos a los que demuestren ser más eficientes en llevar agua potable y saneamiento a la gente. Ese es el fondo. Exactamente. Ese es el espíritu detrás de estas mediciones. Vincular el desempeño en la gestión con la asignación de recursos nacionales. Y pensando en la gente que trabaja para el Estado, la Fiscalía hizo ajustes para sus funcionarios en zonas remotas. ¿Qué nos puedes contar? Sí, actualizaron la lista oficial de municipios considerados zonas de difícil acceso. Esto tiene un impacto directo y positivo para los fiscales y demás personal que trabaja allí. Les garantiza recibir el 100% del valor máximo de viáticos permitido por el gobierno cuando viajan en comisión. Y además les da acceso a programas de bienestar especiales. Es como un reconocimiento a las condiciones más complejas que enfrentan. Bien por ellos. Y adicionalmente, en esa misma resolución, simplificaron un trámite interno para legalizar las comisiones de servicio, eliminando un paso de aprobación. Buscan hacer la administración un poco más ágil para sus funcionarios. Apoyo y agilidad administrativa. Parece una buena combinación. Y en esa misma línea de mejorar la gestión interna, la Registraduría Nacional actualizó todo su sistema de control interno. ¿Qué implica eso? Correcto. Adoptaron formalmente el marco actualizado del modelo estándar de control interno, el famoso MESI, que es el estándar para todas las entidades públicas en Colombia. La nueva resolución de la registraduría es bastante detallada. Define los principios que guiarán el control interno, las políticas específicas, sus componentes clave como la planeación, la ejecución y la evaluación de riesgos, quiénes son los responsables en cada nivel y cómo deben coordinarse. Le da un papel central a la Oficina de Auditoría Interna y establece cómo funcionará el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Esencialmente, están reforzando sus propios mecanismos para asegurar que las cosas se hagan bien, se cumplan las normas y se prevengan irregularidades. Fortaleciendo los frenos y contrapesos internos, entonces. Y el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también ajustó sus reglas para decidir cuándo conciliar en procesos judiciales. ¿Qué hay de nuevo ahí?
El ICBF expidió un nuevo reglamento para su Comité de Defensa Judicial y Conciliación. Lo alinearon con una ley reciente sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos, la Ley 2220 de 2022. Este comité tiene funciones cruciales, ¿sabes? Decide si vale la pena intentar una conciliación cuando demandan al ICBF, siempre basándose en lo que han dicho las altas cortes. También decide si el ICBF debe demandar a funcionarios o exfuncionarios que le hayan causado un perjuicio económico, la famosa acción de repetición. Ajá. Y la novedad explícita es que ahora también decidirá si el ICBF debe desistir de demandas que la propia entidad haya iniciado. Quizás porque el caso ya no es viable o cambió la situación, ¿entiendes? Sí, tiene sentido. Sí, el reglamento detalla quiénes forman el comité, cómo opera, y exige usar un sistema electrónico llamado ECOGI para gestionar los casos y preparar fichas técnicas muy completas antes de tomar cualquier decisión. Buscan más rigor y análisis en la defensa de los intereses del instituto. Bien. Y para terminar, demos una mirada a cómo opera una empresa donde el Estado tiene participación. La Sociedad Hotelera Tequendama, que actualizó su manual de negocios. ¿Qué es lo llamativo aquí? Bueno, lo primero y más llamativo es recordar que Tequendama, por ley, opera bajo un régimen contractual especial. A diferencia de la mayoría de entidades públicas, no tiene que seguir el Estatuto General de Contratación Pública. Ah, no. No, se rige por las normas del derecho comercial y civil. Esto le da, en teoría, más flexibilidad. Su manual actualizado busca precisamente eso: agilizar sus negocios y la forma en que compra bienes y servicios, para poder competir mejor en el sector hotelero y de eventos. Interesante esa flexibilidad. ¿Y cómo se refleja en el manual? ¿Qué estrategias prioriza? Pues mira, el manual pone mucho énfasis en las alianzas estratégicas como una vía para crecer y desarrollar nuevos negocios. Menciona explícitamente figuras como los joint ventures, o sea, asociaciones con otros, convenios de colaboración, contratos de mandato, franquicias, e incluso aportes en industria, donde un socio aporta su conocimiento o trabajo en lugar de capital. La idea es clara: buscar socios para ampliar capacidades sin necesariamente tener que invertir solos en todo. Y en cuanto a las compras del día a día o contratos más grandes, ¿cómo los manejan con ese régimen especial? Definen dos caminos claros según el monto. Para negocios o compras por debajo de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el SMMLV, pueden usar mecanismos más rápidos. Hablan de simples órdenes de compra o servicio que el manual considera contratos válidos sin tantas formalidades. Ok, más ágil para lo pequeño. Exacto. Pero si el valor supera ese umbral de los 300 SMLV, entonces sí deben usar contratos formales con todos los requisitos legales. El manual detalla todas las etapas, desde que se detecta la necesidad y se estudia el mercado, pasando por la elaboración y firma del contrato, hasta el cierre y liquidación. Hacen hincapié en analizar bien los riesgos, pedir las garantías adecuadas, pólizas, avales bancarios, etc. Y, muy importante, publicar sus procesos en el SECOP 2, el portal de contratación pública. Esto para mantener la transparencia a pesar de su régimen especial. Transparencia a pesar de la flexibilidad. Sí, y hasta introducen un concepto moderno, un sandbox de innovación, que es como un espacio seguro para probar nuevos modelos de negocio a pequeña escala, antes de lanzarlos masivamente. Un enfoque bastante empresarial, buscando agilidad y control al mismo tiempo. Bueno, hemos recorrido bastante terreno normativo hoy. Si tratamos de ver el panorama general, ¿qué hilos conductores encontramos en todo esto? Vemos una actividad regulatoria constante y diversa, ¿no? Hay ajustes muy técnicos para mejorar la precisión en la protección ambiental y la gestión de recursos como la tierra y el agua. Vemos nuevas reglas y tarifas en energía que buscan tanto expandir servicios como impulsar la transición energética, pero también, fíjate, exigir más a los actores tradicionales. En la administración interna hay un claro esfuerzo por modernizar procesos, usar mejor la información, fortalecer controles y ser más eficientes, tanto en la gestión jurídica como en la presupuestal o de personal. Y en empresas con participación estatal como Tequendama, se busca ese equilibrio entre la agilidad comercial y la transparencia. Entonces, el esfuerzo parece ir en varias direcciones:
Adaptación a nuevas tecnologías o realidades del mercado, búsqueda de eficiencia en el gasto, fortalecimiento de controles y un intento por hacer la gestión más ágil. Sería una buena síntesis. Sí, exacto. Subyace un intento continuo de adaptar todo este andamiaje normativo a un entorno que cambia constantemente. Se trata de optimizar el uso de recursos públicos, asegurar el cumplimiento de obligaciones y, en algunos casos, permitir una mayor flexibilidad para competir o innovar. Y esto nos deja con una pregunta flotando. Toda esta actividad de microrregulación, de ajustes pieza por pieza en tantos frentes distintos, ¿qué tanto contribuye realmente a que el Estado pueda enfrentar los grandes desafíos estructurales que tiene Colombia? ¿Es suficiente este ajuste fino constante o se necesitan cambios de mayor calado, más estructurales? Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? Cada una de estas normas es como una tesela en un mosaico muy complejo. Analizarlas en conjunto nos da pistas sobre las prioridades del momento y la dirección general que se intenta seguir. Pero evaluar su impacto real frente a los grandes retos, eso requiere una mirada más larga y profunda. Definitivamente, es algo sobre lo cual vale la pena seguir reflexionando y, sobre todo, observando cómo se desenvuelven estos cambios en la práctica. Sin duda, un tema para seguir de cerca. Con esta reflexión concluimos nuestra exploración de hoy. Hasta la próxima.